Noticias de última hora, preste mucha atención. La presión del correísmo, su moneda de cambio entre la Asamblea y el Ejecutivo. Los legisladores de la Revolución Ciudadana siguen manteniendo la principal bancada en la Asamblea Nacional. Desde 2017, en que el correísmo perdió la presidencia, el legislativo ha sido el epicentro para intentar empujar su agenda política. La fuerza del correísmo dentro del legislativo, desde la Asamblea Constituyente de 2007, le ha permitido mantener una fuerte influencia política, incluso después de perder la presidencia de la República, tras poner en el cargo a Lenín Moreno, en 2017. Y aunque, con la ausencia de Rafael Correa en las papeletas, los respaldos no les alcanzan para regresar a Carondelet, los números en el legislativo sí les son suficientes para ser el principal aliado o el mayor obstáculo en la Asamblea Nacional. Ahora, con la victoria de Daniel Noboa Asín en las elecciones extraordinarias y al igual que con Guillermo Lasso en 2021, la bancada de la Revolución Ciudadana intenta posicionar su agenda en la política nacional. Sin embargo, de los 6 puntos que dio a conocer el mismo Correa en junio, solo uno tiene relación directa con lo que pueden hacer sus legisladores: destituir a la fiscal general, Diana Salazar. La intención de convocar a una nueva constituyente y a una consulta popular para permitir el retorno a la lid electoral de su líder, así como derribar las sentencias en su contra y poner nuevas autoridades de control, deberán esperar. Pero, aunque desde 2017 no ha logrado tener una mayoría propia, la Revolución Ciudadana ha sabido conseguir alianzas coyunturales o coincidencias en votaciones clave con otras bancadas, especialmente el Partido Social Cristiano, PSC, y a veces Pachacutic. Y, pese a que los líderes de dichas organizaciones o sus propios legisladores lo rechacen, las coincidencias han logrado, en muchos casos, inclinar la balanza hacia los intereses del correísmo. El último fue conseguir que se realicen elecciones extraordinarias. Incluso, pese a su pública oposición al gobierno saliente, en noviembre de 2021, su estratégica abstención en la votación del archivo de la reforma tributaria, permitió que el proyecto de Lasso entre en vigencia sin modificaciones. Esto fue parte de un supuesto pacto con el Ejecutivo a favor de que se revisen las sentencias contra los líderes correístas, especialmente las de Jorge Glass, el que llevaba mayor tiempo en prisión y se ha vuelto un incómodo mártir de la Revolución Ciudadana. El presidente electo, Daniel Noboa, se ha mostrado partidario de diálogos con todas las bancadas. Pero, ya aseguró que hay líneas rojas que no aceptarán. Tenemos que trabajar en conceptos y leyes que beneficien a la gente, no votar en contra de un grupo político o un partido político. Los objetivos del correísmo gobierno de Lenín Moreno inicialmente, para el periodo 2017 a 2021, Alianza País consiguió 74 curules en la Asamblea, pero tras el cisma con Lenín Moreno, el correísmo se quedó con 49 de ellas. Ese periodo además estuvo marcado por la descorreízación del Estado y el inicio de la pandemia. Sin embargo, la relación con la Asamblea fue crítica y aunque Moreno pudo aprobar la mayoría de leyes que remitió, 3 de sus principales proyectos económicos fueron archivados, otros 2 fueron retirados y otro par siguen en trámite. El correísmo logró conseguir los votos suficientes para destituir a la principal operadora política del gobierno, la ministra María Paula Romo, quien fue señalada por un supuesto reparto a cambio de votos. Y el fin del periodo gubernamental se caracterizó por un bloqueo legislativo. En gobierno de Guillermo Lasso. En 2021, tras la victoria de Guillermo Lasso, el correísmo intentó instalar su agenda en la política nacional. Uno de los principales puntos era la conformación de una comisión de la verdad. Una comisión neutral, profesional y justa para que ausculte cada detalle de nuestro proceder, así como de los procesos montados en nuestra contra. Ese fue el pedido para tratar los procesos judiciales contra los líderes del correísmo y se encuentren los rasgos de una supuesta persecución. Ese objetivo fue abordado con otros líderes y partidos políticos, entre ellos los mismos Lasso y Correa y los socialcristianos Jaime Nebot y Henry Kronfle. Para esto, se acordó que el último fuera titular del legislativo. Pero nada de eso sucedió. Y el correísmo optó por pedir a Lasso que emita un decreto para concretar su creación. Tampoco sucedió y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se llenó de tropiezos. Lasso amenazó con gobernar vía decreto e ignorar a la Asamblea, se quejó de los constantes juicios políticos contra sus ministros y el bloqueo que le impedía ejecutar su agenda legislativa. La tensa relación llegó a su clímax en mayo pasado, cuando Lasso, al borde de una probable destitución, se adelantó y disolvió la Asamblea. Esto llevó a las elecciones extraordinarias, tras las cuales Daniel Noboa finalizará el periodo presidencial. En el próximo gobierno de Daniel Noboa,
La historia se repite. Con el próximo inicio de un periodo extraordinario, con Daniel Noboa en Carondelet, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, las negociaciones previas a la instalación de la Asamblea siguen los mismos pasos. Esta vez, el objetivo del correísmo es deshacerse de la fiscal Diana Salazar a través de un juicio político. Con las advertencias de la Revolución Ciudadana al respecto, el Partido Social Cristiano se vio obligado a decir que no están de acuerdo con esa acción. Esto dio pie a un cruce de acusaciones entre el PSC y la Revolución Ciudadana. Henry Kronfle negó que se hayan reunido a discutir el futuro de la fiscal general y Rafael Correa lo acusó de mentir, ya que sí habrían conversado sobre el tema. Y el mismo Daniel Noboa dijo que su gobierno no apoyará dicho proceso. En más noticias. Daniel Noboa, necesitamos proteger a individuos como Diana Salazar. El presidente electo, Daniel Noboa, se refirió a la posibilidad de que la nueva asamblea prepare un juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. Luego de reclamos y acusaciones entre el PSC y Rafael Correa, por un posible juicio político a la fiscal Diana Salazar, el presidente electo, Daniel Noboa, dijo este 6 de enero que la agenda de su gobierno no incluye apoyar este proceso. Según Noboa, quien se ha referido poco a la política interna de Ecuador desde que ganó el balotaje en octubre, señaló desde Washington que hay algunos principios que son innegociables. Necesitamos proteger a individuos como ella, Salazar, que están trabajando duro en contra de organizaciones criminales que operan en el país, añadió Noboa, en declaraciones al portal Infobae, durante un conversatorio en Washington. El propio expresidente Correa indicó en su cuenta de red social X que había acordado con el PSC un eventual proceso contra Salazar una vez instalada la nueva Asamblea Nacional. Pero si bien el asambleísta social cristiano, Henry Kronfle, reconoció conversaciones con el correísmo, agregó que el juicio a la fiscal no estaba entre los planes de fiscalización. Precisamente, sobre los diálogos de las bancadas legislativas, el mandatario electo no desmintió reuniones con la Revolución Ciudadana, RC. Aunque aseguró que hay líneas rojas que no aceptarán. Tenemos que trabajar en conceptos y leyes que beneficien a la gente, no votar en contra de un grupo político o un partido político, expresó Noboa. Por otra parte, Noboa se mostró seguro de tener los votos suficientes, entre 80 o 90 voluntades legislativas, para aprobar leyes que propondrá en sus primeros días de gobierno. Estoy bastante seguro de eso. Pero en la política ecuatoriana se hace magia, como Macondo. Cualquier cosa puede pasar hasta el último día, dijo el empresario de 35 años, quien tiene previsto asumir el 1 de diciembre. Un medio ecuatoriano consultó al equipo de comunicación de Noboa sobre las declaraciones al portal digital, pero se indicó que no tienen información al respecto. En más noticias. Destituir a la fiscal general del Estado a través de un juicio político en la Asamblea es uno de los objetivos de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, este bloque necesitará del apoyo de otras bancadas para conseguirlo. Construye no apoyará lo que denomina pactos de impunidad. El correísmo va tras la fiscal general del Estado. El camino, un juicio político desde la Asamblea que aún no se posesiona. Las razones varias. Entre ellas, lo que se investigó, lo que no se investigó, dice Gisela Garzón, legisladora electa por esta tienda política. Y elevar a casos, por ejemplo, por influjo psíquico, cuyas pruebas ahora se desbaratan en la justicia brasileña, por poner un ejemplo puntual, o aquellas malas acciones o acciones tardías, en el caso León de Troya o el caso Encuentro. Pero la RC no puede sola, pues se requieren 92 votos, es decir, mayoría absoluta para que la destitución se concrete. Y por ello se ha empezado a conversar. El fin de semana hubo un cruce de acusaciones en redes entre Henry Kronfle, quien lidera la bancada socialcristiana, y el expresidente Rafael Correa. En medio, si hubo o no conversaciones sobre el tema. Garzón dice que el juicio político a la fiscal ha sido tema de conversación con otras bancadas, la del nuevo oficialismo inclusive. Pero dice no ser la indicada para decir qué se resolvió. Esa respuesta le corresponde a Viviana Veloz, que es quien está a cargo de la coordinación. Diego Matovele asegura que ningún juicio político es prioridad para el nuevo oficialismo por ahora. ADN tiene 14 curules en la Asamblea, tantos como el PSC. Tenemos temas más elementales al momento que tratar. Sin embargo, adelanta que negociar utilizando la impunidad como moneda de cambio no es una opción. No va a haber impunidad, eso no puede estar en una mesa de trabajo, en una mesa de conversaciones. Desde Construye, la segunda bancada más numerosa, 29 votos en total,
hay una postura firme. Jamás estará de acuerdo en formar parte de una agenda de impunidad, venganza, persecución, odio. Desde ahí se hace un llamado al nuevo gobierno a no pactar con la RC, sus adversarios políticos. Existe el número suficiente de votos para que el presidente electo Daniel Noboa cuente con el resto de bancadas legislativas que no pertenecen a las mafias políticas y que no buscan impunidad. No es la primera vez que se busca la destitución de la fiscal general del Estado, quien ha impulsado varias investigaciones en torno al gobierno del expresidente Correa, la del caso Sobornos entre ellas, donde él y su círculo más cercano fue sentenciado. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, la llamada Liga Azul lo intentó, pero no se pudo. Entonces el tema ahora se pone en la agenda de los legisladores electos de la Revolución Ciudadana, quienes incluso antes de sentarse ya colocan al juicio político contra la fiscal general del Estado entre sus prioridades. Aproximadamente a las 3:10 de la mañana, un hombre hispano de 29 años se encontraba en este carro, esperando que su esposa terminara su turno de trabajo, y antes de ella salir, fue baleado al menos en 5 ocasiones por un sujeto desconocido que huyó del lugar corriendo. Según el reporte de las autoridades, minutos antes del tiroteo se había reportado un altercado dentro de esta tienda iHope, ubicada en la calle Commerce, y los transeúntes sacaron a la víctima del carro para darle primeros auxilios. Very safe. I've never seen any crime happen. A pesar de lo sucedido, quienes transitan por la zona dicen que se trata de un área segura y que nunca han visto crímenes. El informe de la policía de San Antonio además revela que la víctima fue transportada al hospital militar con heridas que amenazan su vida. Una trabajadora del centro de San Antonio también declaró que se trata de una zona segura para caminar. Hasta el momento se desconocen las razones exactas que generaron el altercado y la posterior balacera que dejó al hombre hispano gravemente herido. La policía señaló que no se reportaron otras personas lesionadas como consecuencia del tiroteo y la identidad del sospechoso aún se desconoce. Lo único que se sabe es que también es hispano. 2 empresas más se suman a la retirada del mercado de bolsitas de puré de manzanas infantil por una posible contaminación con altos niveles de plomo. Las compañías Snox Markets de San Luis y West Markets de Sunbury, Pensilvania, anunciaron el retiro del mercado de productos de puré de manzana con canela comercializados para niños. Previamente, la empresa Wanabana de Coral Gables, Florida, había retirado todas sus bolsitas que estaban a la venta. La FDA informó que recibió reportes de 7 casos en al menos 5 estados de posible intoxicación relacionada con el puré contaminado. Bueno, precisamente a un año de las elecciones y pese a los casos legales en su contra, el expresidente Donald Trump lidera en las encuestas de preferencia. Una nueva encuesta del diario The New York Times y Siena College muestra que el presidente Joe Biden pierde frente a Trump en 5 de los 6 estados más importantes que ayudan a definir las elecciones. Los márgenes de pérdida van de 3 a 10 puntos porcentuales entre los votantes registrados en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. Biden solo vence a Trump en Wisconsin.